Dicen que Estados Unidos nació en nombre de la libertad, una nación que se rebeló contra el despotismo para construir un nuevo mundo libre de la tiranía. Siempre se habla de que los motivos para su independencia fueron la falta de representación política y el aumento de la carga fiscal, pero ¿realmente solo existieron esos factores? ¿Y si la independencia no fue una ruptura con el colonialismo, sino su continuación bajo otro nombre? En este vídeo vamos a narrar cómo un movimiento anticolonial en realidad tenía integrado un proyecto colonial, reproduciendo la misma lógica imperial que decía combatir, desde el Mayflower pasando por Auschwitz hasta llegar a la actualidad. Vamos a realizar un repaso sobre los orígenes ideológicos, las ideas y prácticas de la modernidad europea que conducen al colonialismo y sus efectos. Y dentro de esto, al denominado efecto boomerang. Por favor, que no se te olvide darle like y suscribirte. Es imprescindible para que estos vídeos de carácter crítico sean difundidos lo máximo posible. Los orígenes de Estados Unidos se remontan a la primera expedición inglesa del Mayflower en el 1620. Su formación fue esencialmente colonial y aunque se le puede considerar un retoño de Inglaterra, pronto desarrolló una identidad propia. Además de colonos ingleses, las colonias contaban con poblaciones escandinavas, germanas, holandesas, irlandesas y escocesas principalmente. En el 1763 vivían en ellas aproximadamente 1.250.000 colonos de origen europeo y unos 250.000 esclavos procedentes del África subsahariana. Durante la Edad Moderna, los estados europeos se hallaban en un semipermanente estado de hipercompetitividad estatal, tanto económica como militarmente. Vamos, es que si comparamos la historia del mundo, el lugar que ha sido más cercano a un calcinado campo de batalla ha sido Europa con diferencia. Por lo tanto, en Europa continental estaban obligados a mantener grandes ejércitos para defender extensas fronteras terrestres. Sin embargo, Inglaterra, gracias a su insularidad, ahorró en costes de seguridad, orientando su desarrollo hacia los mares, consolidándose progresivamente como un poder basado en el dominio naval y comercial. Esta posición geopolítica favoreció la aparición de una fuerte clase mercantil, que terminaría desplazando a la vieja aristocracia durante el siglo XIX. Mientras tanto, en la Europa continental, la erosión del poder de la élite nobiliaria se encontraba ralentizado en comparación con Inglaterra, salvo casos como el de los Países Bajos. De este modo, las 13 colonias heredaron las inercias mercantiles de la metrópoli, junto a una visión pragmática del poder y la riqueza. La corona británica trató de reproducir en América un orden social de carácter aristocrático, pero sus esfuerzos resultaron en fracaso. La distancia, la escasez de tropas y la creciente autonomía local dificultaron el control directo. La población civil, habituada a la autogestión, comenzó a organizarse en asambleas y a invocar derechos individuales. La sociedad colonial era, en términos comparativos, más igualitaria que la inglesa, aunque profundamente excluyente con indígenas y africanos. Las 13 colonias se emanciparon de la metrópoli durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en el 1775 al 1783, contando con el apoyo de España y de Francia. Las causas fueron múltiples: la influencia ideológica de la Ilustración, la pérdida del papel protector de la metrópoli tras la derrota francesa en la Guerra Franco-India. Al ser neutralizados los franceses, los colonos podían prescindir del apoyo militar de la metrópoli debido a que ya no tenían ninguna amenaza, la ausencia de representación política, las prácticas mercantiles que beneficiaban a Inglaterra y el aumento de la presión fiscal. Sin embargo, tras esas reivindicaciones de libertad, se ocultaban otras. Muchos colonos no buscaban poner fin al colonialismo, sino dirigirlo a ellos mismos.
El ideal de libertad se mezclaba con la ambición territorial y económica. Así, el sueño americano nace de una rebelión contra un imperio, pero en realidad era para fundar otro. Tras la victoria británica sobre Francia en América del Norte, la corona emitió la Proclamación Real de 1763, que establecía una frontera en los Montes Apalaches e impedía a los colonos expandirse hacia el oeste. Oficialmente, la medida buscaba evitar conflictos con las naciones indígenas y estabilizar las fronteras para evitar así la sobreextensión. Este acuerdo generó descontento entre los colonos y especuladores de tierra, ya que restringía el acceso al interior del continente y se convirtió en una de las causas de la Revolución Americana, que suele convenientemente ignorarse. Aquella prohibición evidenció la paradoja entre el mito fundacional difundido y la realidad. Las 13 colonias se rebelaban contra el poder colonial en nombre de la libertad, pero su verdadera aspiración era sustituirlo para continuar él mismo el proceso de conquista y apropiación. La independencia de los Estados Unidos no representó la creación de un orden político radicalmente nuevo, sino una continuidad europea del colonialismo bajo un marco republicano influenciado por la idea de la Ilustración. La ruptura con la metrópoli permitió a las élites coloniales asumir el control de su propia expansión, reproduciendo las mismas estructuras económicas, raciales y territoriales que practicó el colonialismo europeo. Esta lectura contrasta con el llamado excepcionalismo norteamericano, una corriente ideológica que ha presentado a Estados Unidos como una nación única, nacida sin pasado feudal y destinada a encarnar la libertad y la democracia universales. Sin embargo, los propios padres fundadores no creían en una democracia abierta a todos, sino a un sistema restringido a una minoría ilustrada y propietaria. El modelo republicano que instauraron fue censitario y excluyente, reservando el poder político a los varones blancos con propiedades, mientras quedaban al margen esclavos, indígenas, mujeres y sectores populares. El ADN colonial de Estados Unidos, de base expansionista, unido al incipiente desarrollo de un capitalismo orientado al crecimiento ilimitado, otorgó al joven Estado norteamericano un carácter abiertamente expansivo. Uno de sus grandes mitos fundacionales fue el de la frontera, concebida como una línea móvil que separaba lo civilizado de lo salvaje. Esta visión maniquea del territorio legitimaba la conquista y la ocupación de nuevas tierras bajo la apariencia de una misión moral y civilizatoria. Esa mentalidad surgiría la doctrina del destino manifiesto, que interpretaba la expansión estadounidense como parte de un plan divino, destinado a extender los valores del país sobre el continente y más tarde sobre el mundo. Sus raíces pueden rastrearse en la predestinación calvinista y en el ideal del progreso, ligado a la modernidad, que concebían el éxito material como un signo de elección divina y superioridad cultural. Es importante matizar lo que supone la predestinación calvinista, ya que unos son elegidos por Dios, mientras los otros que somos. Este trasfondo protestante rompía con la idea católica de igualdad universal ante Dios y legitimaba una jerarquía racial y moral. Este pensamiento se combinará más tarde con el darwinismo social, en un contexto de hegemonía global del hombre blanco europeo. La inseguridad que acompañaba a esa frontera, perpetuamente abierta, propició la normalización del colono armado, idea que terminaría cristalizando en la segunda enmienda de la Constitución, que consiste en el derecho a portar armas como símbolo de libertad y autodefensa frente a un entorno percibido como hostil. Matizar aquí que la inseguridad en realidad era generada por la invasión de los propios colonos ante la defensa legítima que hacían los indígenas de sus tierras ancestrales.
Esta llamada domesticación del oeste norteamericano fue representado como un territorio salvaje e inhabitable, que implicó prácticas que hoy reconoceríamos como de genocidio. Durante la expansión colonial y la formación del Estado estadounidense, muchas políticas y acciones militares iban dirigidas a los pueblos nativos, implicando asesinatos masivos, desplazamientos forzados, destrucción cultural, hambrunas provocadas y otras formas de violencia sistemática. El mito del salvaje oeste, que oponía al pionero civilizado frente al indígena bárbaro, fue difundido con fuerza por la industria cultural, especialmente por Hollywood, que durante décadas perpetuó esa visión heroica de la conquista. Solo con obras tardías como Bailando por Lobos en 1990 se comenzó a cuestionar este relato y a reivindicar la dignidad de las sociedades indígenas que habían sido borradas prácticamente del paisaje nacional.